¿Qué tal? Su servidor, Marco Tulio Cisneros, les da la más cordial bienvenida a este curso de macroeconomía dirigido hacia los mercadólogos a nombre del Colegio de Empresarios. En esta primera sesión veremos algunos aspectos introductorios, pero antes de abordar los mismos, quiero decirles que en lo personal mi currículo está dirigida justamente hacia la academia y la investigación. Estoy ahorita con una línea de investigación de macroeconomía en el sector financiero, llamado financiarización, el impacto que tiene esta al empleo y a la producción. En cuanto a la investigación, todavía hay otra línea más que estoy trabajando, y es la financiarización y su impacto también en las grandes ciudades como esta. Estoy estudiando nada más el corredor Reforma Santa Fe. Y en el ámbito académico, ahí sí se amplía a varias universidades privadas del país. Eso es a grandes rasgos lo que estoy haciendo en el doctorado y en la docencia. Para comenzar entonces nuestro curso, quiero darles la bienvenida, reiterarles la bienvenida a este cuarto cuatrimestre a los futuros mercadólogos con esta materia de macroeconomía. A grandes rasgos, la macroeconomía es una materia importantísima en la cual nosotros podemos dirigir los destinos de los países, de las ciudades, de las regiones, de las grandes regiones del mundo o el mundo entero. Estudiamos la parte importante de la economía, de los bienes y servicios, del dinero y el capital, cómo fluyen, cómo van de un lado para otro, cómo se distribuyen también esos ingresos. Esa es una parte importantísima, que en la materia de microeconomía o de fundamentos de economía ya ustedes pudieron apreciar, y le llamamos nosotros factores económicos. Dentro de esos factores económicos está justamente la distribución. ¿Cuánto se le da a los obreros? ¿Cuánto le damos del ingreso nacional a los campesinos, a los que nos dan las materias primas? ¿Y cuánto se queda el capitalista, el inversionista, el futuro empresario? Ese es un tema bien interesante que aborda la macroeconomía. Y más aún en la era de la globalización, en donde estamos, queramos o no, insertados en un mundo en donde las mercancías, en donde los capitales vienen de diversos países, para bien o para mal. Esta materia entonces de macroeconomía para ustedes va a ser de mucha ayuda, va a ser fundamental para que puedan entender, yo creo que antes de su profesión, entender el entorno en donde ustedes se encuentran, comprender la economía del país, a partir primero de los conceptos fundamentales, ¿no? La macroeconomía a grandes rasgos justamente estudia esos grandes agregados fundamentales que es la inflación, el empleo, visto del otro lado el desempleo, la producción, los sectores económicos y las regiones. Y ahí solo un comentario. En este mundo globalizado, las grandes regiones son las que mueven al mundo. Por eso le llamamos la triada. La globalización ha creado tres grandes bloques a nivel planetario. El primer bloque es el europeo, el segundo es el de Norteamérica, en donde nosotros nos integramos. Y el más importante, y que va creciendo a pasos agigantados, es la región Asia-Pacífico. Esa región es la más dinámica del mundo. Y con los crecimientos que se están dando en algunos países de ahí, sobre todo China, que está jalando a los demás, es interesantísimo ver ese planteamiento, ver el comportamiento y verlo en 10, 20 o 30 años. Y obviamente sus proyecciones.
Para eso necesitamos la macroeconomía, para ver cómo nos podemos nosotros insertar en el concierto de naciones. ¿Qué papel desempeñamos? Ya hace mucho tiempo nos lo había dicho Adam Smith, el padre de la economía, que también nosotros lo que hacemos es un papel. Nosotros desempeñamos una función y con base a esa función nosotros nos especializamos, ¿no? Es la división social del trabajo en la que nosotros nos insertamos y también funcionamos, nos incorporamos a esa gran maquinaria del mundo. Todo ello lo vamos a poder entender con la macroeconomía y en esta primera sesión, a grandes rasgos, les voy a plantear qué es lo que vamos a ver en esta materia. Acompáñenme. Bien, en el tema 1, vemos la macroeconomía y su campo de estudio. Iniciamos con su definición, vemos objetivos, algunos instrumentos, sobre todo de política fiscal y monetaria. Ya cuando ustedes tengan el interés de seguir estudios de macroeconomía avanzada, pueden ustedes observar que hay muchísimas iniciativas gubernamentales dirigidas a la economía, ya sea en la política cambiaria, en la política bancaria, en la política de ingresos y egresos de la Federación. Son detalles bien interesantes de la macroeconomía. En el siguiente punto, nosotros vemos la estructura de los sectores económicos. Esos sectores económicos por los cuales este país se ha movido. Y hemos tenido entonces solamente una opción: o nos movemos por sectores o nos movemos por sectores. La economía no solamente se mueve por sectores, también se puede mover por regiones económicas. Ángel Basols Batalla metió el ruido hacia los 60 con estudios justamente de las regiones del país y encontró grandes diferencias, ¿no? Así como vemos que unos ganan 3,000, 4,000, 5,000 pesos y otros ganan millones de pesos, tal pareciera que esa diferenciación también aparece en las regiones. Por lo tanto, nosotros podríamos, en dado caso de que así lo estableciéramos, dirigir la economía no por sectores, sino por regiones y ver cada una de ellas en sus aspectos particulares para verlos desarrollarse. La región preocupante es la región sur, que comprende los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Sobre todo, Chiapas hasta hace mucho tiempo, hace algunos años, era el que llevaba el rezago mayor. A pesar de eso, se lo disputan Oaxaca y Guerrero también, ¿no? Es una situación delicada que después tendríamos que tocar un poco. Pero bueno, siguiendo con el temario, en el 1.4, en el punto 1.4 tenemos principales problemas económicos. En ese aspecto sería importante que ustedes agarraran un lápiz, una hoja y pudieran escribir cuáles son los problemas macroeconómicos, cuáles son los problemas que enfrenta el país en el ámbito justamente de la economía. ¿Cómo ustedes ven el empleo? ¿Cómo ustedes ven la distribución? ¿Cómo ustedes ven la cuestión de las finanzas públicas o los impuestos? ¿Estamos yendo por una senda adecuada? ¿O cuáles problemas son los que ustedes ven? Vamos a tratar algunos de ellos más adelante. En el tema 2, trata de la función de la economía. La función de la economía a grandes rasgos, aparte de la macroeconomía, otra vez regresamos a los aspectos generales, damos una pequeña introducción, vemos el flujo circular del producto
y del ingreso. Abajo entonces vamos a tener lo que conocemos como mercado de factores económicos, en donde las empresas pueden comprar ya sea materia prima, ya sea fuerza de trabajo, o pueden allegarse de capitales. Ese mercado de factores implica también un pago. Les pagamos al factor trabajo, al factor tierra y al factor capital. En ese flujo circular vamos a ver más detenidamente esos aspectos, y del otro lado tenemos el mercado de bienes y servicios. Ese mercado de bienes y servicios en el que ustedes regularmente hacen sus compras. Unos libros, agua, leche, ropa, automóviles. Se encuentra en la parte de arriba. Eso es en cuanto al tema 2.2. Vamos al 2.3, en donde hablamos del papel económico del Estado. Nosotros como economistas tenemos un planteamiento opuesto. Algunos dicen que el Estado no debe de intervenir en la economía. Debe de dejar suelta la economía, que se desarrolle, que vaya libremente encauzándose. Mientras otros economistas plantean que el Estado debe de intervenir, porque tal pareciera que el mercado no es perfecto. Habría que apretar algunas tuercas aquí y por allá, habría que recomponer o mínimamente regular. Esos aspectos en la vida real ya han quedado rebasados. ¿Por qué? Porque los economistas que plantean la liberalización, la desregulación, han ganado. Y este país desde los 80s ha planteado un modelo de liberalización en donde el Estado se retira de la economía, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus características de los dos y cuáles han sido las consecuencias de la no intervención y de la intervención del Estado en la economía. Temas interesantísimos. Después pasamos al 2.4, que nos habla del Producto Interno Bruto, la producción nacional. Pero ahí tendríamos no solamente que hablar del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto es la contabilidad de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro del territorio nacional sin importar el origen del capital. Pero, ¿qué no sería interesantísimo ver cuánto producimos nosotros los mexicanos con capital nuestro, con capital mexicano? A eso le llamamos Producto Nacional Bruto. En los Estados Unidos tenemos ese Producto Nacional Bruto casi a la par, ¿no? Su PIB gira en torno casi a los 13 billones de dólares y su Producto Nacional Bruto casi es lo mismo. Luego entonces, del otro lado de las fronteras, no es importante si nos vamos por el Producto Interno Bruto o por el Producto Nacional Bruto, pero en este país, ¿será casi lo mismo? Especulando un poco, yo consideraría que si el Producto Interno Bruto ahorita es casi de 1 billón de dólares, podría establecer que el Producto Nacional Bruto está por debajo de la mitad, de los 500,000 millones de dólares. Es seria la situación. Mueve al país el capital extranjero. Un ejemplo es el sistema financiero. La banca está privatizada y extranjerizada. Esos son los términos. De ahí pasamos al ingreso nacional. En el ingreso nacional, a nosotros los economistas nos encanta poner fórmulas, ¿no? El ingreso nacional o el PIB es igual al ingreso que tienen los diversos factores, cuánto se le paga al factor trabajo, al factor tierra y al factor capital,
¿no? Podemos dividir de esa manera, aunque también podemos ver el ingreso a partir de hacia dónde se destina. ¿Cuánto destinan ustedes al consumo? ¿Cuánto destinan al ahorro? ¿Y qué cantidad del ahorro impacta a la producción? Porque se supone que el ahorro es parte fundamental del sistema económico. Si aumentamos nosotros el ahorro, quiere decir entonces que en un primer momento postergamos nuestro consumo, pero a cambio de obtener un mayor ingreso futuro, un mayor consumo futuro. Ese es el planteamiento. Pero ese es en el pizarrón, eso es en teoría. En la práctica, ¿cómo se plantearía? Eso es lo interesante de la macroeconomía. Casi nada está dicho. Yo podría decir que casi toda la teoría macroeconómica, microeconómica, toda la teoría de la economía, tiene algunas cuestiones que habría que recomponer. Y que por cierto ya se me pasó. El libro que les recomiendo para poder seguir estas sesiones de macroeconomía es Macroeconomía de Dorbush and Fisher, Starts, es el que tengo aquí, Macroeconomía, se los recomiendo, es un muy buen libro, pero como todo puede ser perfeccionado, ¿no? Poco a poco ya hablaremos poco de él también. Mientras tanto, sigamos con el temario. El temario comprende 9 y apenas vamos en el 3. En la parte 3, en la unidad 3, lo que vemos son fundamentos teóricos de la macroeconomía. Y es aquí donde aparece esa parte. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que el Estado regule o que el Estado no regule? ¿Dejar que las libres fuerzas del mercado puedan actuar? ¿O que el Estado intervenga, dirija, pueda planear? Y en ese punto también nosotros como economistas podemos ver una gran disyuntiva. En la economía, cuando se dirigen los destinos de un país, no estamos hablando solamente de unos cuantos, estamos hablando de las mayorías. Y para poder impactar a las mayorías es necesario una planeación. Es más, podríamos nosotros decir que sería conveniente hasta una planificación. En las empresas lo hacemos muy bien. E irónicamente, ese planteamiento de planificación lo retomamos del bloque, por supuesto, soviético. Ellos fueron los que nos enseñaron que si planeamos, que si preveemos, nos resultan mejor las cosas. Pero, ¿los países capitalistas podrán? Esa es otra de las situaciones, uno de los grandes problemas de la economía, porque el Estado capitalista está imposibilitado de poder hacer una planificación. Ni siquiera puede llegar el gobierno mexicano a una planeación. Estamos hablando que solamente puede hacer una planeación indicativa. Solo les puede decir a los empresarios, a los campesinos y a los obreros que produzcan. Unos que inviertan el dinero que necesitamos para elevar la producción y el empleo. Que inviertan, que crean en México, sobre todo los empresarios. Por el otro lado, le pedimos a los obreros que trabajen con mayor ahínco, que no protesten tanto, sobre todo por esos salarios que no son muy bien remunerados, ¿no? Y a los campesinos, ¿qué les podríamos nosotros pedir? Si ya casi no tenemos campesinos, parte de esa fuerza de trabajo está en los Estados Unidos, son 20 millones. Es una situación muy grave que pues tendríamos que tocar, ¿no?
lamentablemente. Pero así están las cosas. Y en esta parte, entonces, el Estado lo único que les puede decir es aporten, trabajen o regresen, ¿no? Entonces, la planificación que requiere este país se desmorona completamente. El Estado ya no tiene incidencia en la economía como para poder dirigirla completamente, ¿no? A pesar de eso, el gobierno federal, dentro de sus leyes, dentro de sus normas, tiene establecido que cada gobierno que llega debe de dar o debe de otorgar a todos los mexicanos un plan nacional de desarrollo. En ese plan nacional de desarrollo, el gobierno federal establece las metas y objetivos que se va a plantear en su sexenio. En este caso, el gobierno de Felipe Calderón realizó su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 con algunos interesantes rubros, interesantes planteamientos, sobre todo de desarrollo sustentable. Ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. ¿Qué es desarrollo sustentable? ¿Hemos podido llegar hasta allá? Porque antes de desarrollo sustentable podríamos hablar de desarrollo económico. Y antes de hablar de desarrollo económico, crecimiento económico. Y realmente, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué etapa? Podríamos decir que son 3 etapas, pero a veces caemos hasta en la -1 etapa, ¿no? Que es el de crecimiento económico, es el crecimiento negativo que tenemos. ¿Realmente hemos salido de esa crisis? Porque lo primero que tendríamos que hacer es salir de esa crisis. Después, crecer. Después, repartir el ingreso. Y después de repartir el ingreso, podríamos nosotros hablar de desarrollo sustentable, que es repartir, pero siempre pensando en salvaguardar el medio ambiente y el medio social. A eso le llamamos, a grandes rasgos, desarrollo sustentable. Más adelante lo veremos. Entonces, aquí son los fundamentos teóricos de la macroeconomía. Vemos primero la tradición clásica, después la revolución keynesiana y finalizamos este tema con el enfoque monetarista. Lo vemos entonces en una línea de tiempo. Esta línea de tiempo abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Tal vez aquí nos hizo falta incorporar la tradición neoclásica, ¿no? Porque si nosotros empezamos con la tradición clásica, la podemos situar en el año en que Adam Smith publicó su máxima obra, La riqueza de las naciones, 1776, con los clásicos. Pero de ahí también nos vamos hacia finales del siglo XIX, estamos hablando de 1885, en donde las aportaciones ya no se dan solamente de los clásicos. Termina su periodo y aquí inician los neoclásicos. ¿Cómo bajo la teoría económica también podríamos nosotros eslabonar los momentos históricos que ha vivido la humanidad? ¿Recuerdan un poco de la época del siglo XVIII? Todavía ahí, como no se ha establecido la Revolución Francesa, todavía seguimos en una especie como de mercantilismo, ¿no? Internacionalización de los bienes. Vamos de aquí para allá después del descubrimiento de América, ¿no? Pero
ya hacia 1885 hay otro tipo de dominación, que aquí podríamos nosotros llamar de dominación colonialista, hacia finales del siglo XVIII. Pero casi hacia finales del siglo XIX, aquí estamos hablando de una dominación imperialista, ¿no? Es la abonada con la teoría neoclásica. En la siguiente parte sería 1936, en donde publica su máxima obra John Maynard Keynes y la revolución keynesiana. Aquí aparece entonces otro tipo de dominación. Primero es un impas, ¿no?, entre las dos guerras mundiales. Aquí más bien hay un movimiento estructural a nivel planetario con las guerras mundiales, para finalmente encontrar, no sé, hacia los 60s. En lo personal tengo uno de los libros más importantes de la corriente monetarista, con Milton Friedman a la cabeza, y ese libro es de los 60s, 1966, ¿no? Habla de la corriente monetaria. Milton Friedman hace un planteamiento interesante. Él recorre la historia de los Estados Unidos y lo que observa es que en cada uno de los periodos en donde hay crisis, él hace una correlación entre esa crisis y el aumento del stock monetario. O sea, son periodos en donde el gobierno de los Estados Unidos aumenta la emisión de dinero y eso provoca que caiga la economía. Ese planteamiento lleva a la corriente monetarista a ser la hegemónica hacia los 70s. Después de esta parte, aquí son keynesianos, y la última parte, ya hacia los 70s, son los monetaristas. Hacia los 70s. Luego entonces, esta corriente monetarista que nos liderea actualmente, que le llamamos también neoliberal, va en contra del planteamiento keynesiano de intervención del Estado en la economía y dice, hay que retirarse. Nos retiramos de la economía y en ese momento funcionan mejor las cosas. Porque hablamos de la tiranía del Estado. Milton Friedman recoge sus ideas de Hayek, Friedrich von Hayek y de von Mises, de la escuela austriaca. Y esa escuela austriaca tiene fuerte influencia en la escuela de Chicago, en los Chicago Boys, ¿no? Esos planteamientos nos han llevado 30, 40, 100 años de discusión. Aquí sería interesante que ustedes definieran cuál de las dos corrientes, o keynesiana o monetarista, es la correcta. ¿Ok? Proseguimos. Después, en el tema 4 vemos política fiscal. Dentro de la política fiscal podemos hablar de muchos aspectos, pero primero lo definimos. Después vemos los objetivos de la política fiscal y aterrizamos con los instrumentos. A grandes rasgos, la política fiscal son todas las iniciativas gubernamentales dirigidas a allegarse de recursos el Estado y a repartirlos, ¿no? ¿Cómo son los ingresos y cómo son los egresos? Y el objetivo fundamental es la distribución del ingreso. Podríamos nosotros plantear una política fiscal redistributiva y casi todos los países del orbe
plantean esa política redistributiva. El problema es que para aplicarla, también ahí los economistas estamos bastante peleados, ¿no? Unos dicen, no hay que pagar impuestos. Recuerden que el Estado es un tirano. Hay que evitar la tiranía del Estado, ¿no? Milton Friedman, con ideas de Friedrich von Hayek, ¿no? Esa tiranía la evitamos y entonces no hay que pagar impuestos. Nosotros automáticamente por medio del mercado podemos crear las condiciones adecuadas para elevar el bienestar de las familias. Ese es un planteamiento. Pero muy pocos países en el mundo lo siguen. Uno de ellos es México, ¿no? Otro, aquí en Latinoamérica, es Colombia. Destacado país, ¿verdad? Bueno, vamos a lo nuestro mejor. En la última parte, en los instrumentos de política fiscal, tenemos muchos rubros. Ya mencionamos uno. Un instrumento, pues, es ni más ni menos que los impuestos. Otro de ellos es la producción estatal, porque todavía, entre comillas, tenemos paraestatales. Una de las más importantes es Pemex, pero le sigue también en importancia CFE. Lo que ocurre aquí es que nosotros podríamos producir mayor cantidad de electricidad. Más o menos establecemos que la capacidad instalada que tenemos nosotros para producir electricidad la estamos trabajando en un 30%, 30 o 40%. Entonces, tranquilamente el gobierno federal, en el momento que quisiera, puede aumentar la producción de electricidad del país. Y de buenas a primeras, ustedes saben que las libres fuerzas del mercado podrían establecer una baja considerable en el precio de la electricidad. Eso sí sería bienestar. Pero el gobierno federal no tiene esa iniciativa o ese planteamiento. Tiene más bien el planteamiento de retirarse de la economía. ¿Y qué está haciendo entonces? Que CFE cada vez produce menos energía eléctrica para que las empresas privadas puedan suministrarnos este bien, que hasta ahorita es medianamente público. Esos planteamientos son los que se pueden dirigir con la política fiscal, porque quien lo hace es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Algunos instrumentos, ya veremos muchísimos más en su momento. El siguiente tema, para complementarlo, es la política monetaria, ¿no? Aquí también son las dos corrientes opuestas. ¿Qué hacemos? O emitimos más cantidad de dinero o emitimos menos cantidad de dinero de la que necesita el mercado. Observe. Bajo el planteamiento monetario, siempre establecemos o intentamos establecer un equilibrio entre las partes. La primera situación de este equilibrio monetario lo vamos a establecer con base a la producción. Nosotros definimos producción con una Q y decimos que el mercado entonces debe de ser igual al dinero que emite el Banco de México. Si nosotros hacemos esta igualdad, la economía está en equilibrio. Ahí viene la pregunta. Pueden agarrar entonces otra vez ese lápiz y papel y anoten. El Estado, a través del Banco de México, que dirige la política monetaria, debe de emitir la misma cantidad más cantidad de dinero
o menos cantidad de dinero de la que se necesita en el mercado. Bajo la teoría monetaria se establece que el dinero es el causante principal de las crisis a través de la inflación. Ya lo habíamos planteado un poquito con Milton Friedman con ese trabajo de 1966, ¿no? Entonces, establecemos que puede haber cortos o que puede haber excesos en la emisión de papel moneda. Actualmente el gobierno federal realiza algunos cortos, sobre todo para controlar la inflación. Pero ustedes tienen la última palabra en este asunto. Yo solamente les doy entonces las opciones. ¿Plantearían un equilibrio? ¿Emitirían más dinero? Obviamente con ese dinero podríamos nosotros crear empleos, crear universidades, hospitales, o revertir el gigantesco daño que le hemos hecho a la naturaleza. Bueno, se los dejo entonces de tarea. Aquí en la política monetaria primero definimos, planteamos los objetivos, damos la función de la banca central. Después vemos el dinero, sus funciones y el cuasidinero, que podríamos nosotros decir que son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de débito también. Vemos también los componentes de la oferta monetaria. Ahí podemos inclusive meter un pequeño modelito matemático interesante. Después vemos principales instrumentos de la política monetaria. Bastante cargada esta unidad, ¿verdad? Mientras que en la política fiscal, 3 rubros, aquí nos vamos a 6 subtemas. En el tema 6 vemos economía internacional. Economía internacional es un tema bien interesante en la época actual para poder entender cómo nos hemos insertado en este concierto de naciones, como ya se los había planteado. Y aquí vemos comercio internacional, balanza de pagos y tipo de cambio. En el tema 7 vemos algunos problemas macroeconómicos, solamente vemos 3. Inflación, desempleo y devaluación. Va a estar interesante. En el tema 8 vemos ahora desarrollo económico. Este desarrollo económico lo vemos con su antecedente, como ya lo habíamos establecido también, que es el crecimiento económico. Crecimiento y desarrollo económico después. Vemos las características de un país en vías de desarrollo como el nuestro, vemos los elementos del desarrollo, teorías recientes del desarrollo y terminamos con algunas estrategias para poder llegar a ese desarrollo económico que todos los mexicanos necesitamos. Y finalmente terminamos con el tema 9, crisis económica. Esta crisis económica lo vemos desde sus características, lo vemos también desde la contracción de la demanda total agregada y la oferta total agregada. Y en ese sentido, podríamos nosotros decir, porque sí se da el planteamiento, ¿quién es más importante? ¿La demanda agregada o la oferta agregada? ¿Quiénes son más importantes? ¿Consumidores o productores? También, esa es una buena pregunta para ustedes. La definiremos en su momento hacia el tema 9. Llegamos entonces a los objetivos de la materia que ustedes están cursando. Y dice así, al concluir el curso, el alumno analizará las variables representativas de la macroeconomía que inciden en la economía mundial, así como las medidas de política fiscal y monetaria que regulan la toma de decisiones para gestionar tales variables y lograr su estabilización a fin de reconocer cómo se interrelacionan con los mercados más importantes que componen nuestro gran sistema económico. Cuando nosotros hablamos de variables representativas, podemos decir que estamos en sintonía, que hay posibilidades de llegar
a buen término con estos objetivos. Y bien, algunos antecedentes de la materia para que ustedes vayan adentrándose en ella, que la macroeconomía es parte de la economía, de la ciencia económica, y la economía como tal es una ciencia social, y las ciencias sociales son parte del gigantesco quehacer de conocimiento científico que nosotros tenemos y que hemos acumulado desde hace milenios, desde la época primitiva. Cuando nosotros llegamos a la época actual y decimos un plumón, no nos damos cuenta que también ha sido una evolución de miles de años y que finalmente, recuérdenlo, no es obra solamente de una persona, es obra de muchísimas. Es más, podríamos decir que es obra de la humanidad, porque se ha acumulado ese conocimiento y gracias a esa acumulación nosotros podemos pensar, imaginarnos en las estrellas, con cohetes, con aviones, llegar al otro continente en algunas horas. Todo eso no lo hemos hecho solos. La humanidad está al lado de nosotros. Deberíamos de considerar ese aspecto porque no está muy repartida esa situación. Bueno, llegamos al último punto de los antecedentes, que es el conocimiento científico, es todo el aprendizaje que el hombre ha acumulado a través de su historia. Y el campo de estudio que ya les mencioné, ¿no? El campo de estudio puede ser países, algunas regiones como del cono sur, bien interesantes que se están conformando, ¿no? O el mundo entero. Ese es nuestro campo de estudio. Y la finalidad de la macroeconomía, a grandes rasgos, poder utilizar adecuadamente los factores, los recursos de las empresas para poder favorecer a sus integrantes, a sus empleados y también enriquecer al país, acrecentar la producción a nivel nacional. Ese es el objetivo de la macroeconomía y lo realizamos por medio de diferentes iniciativas gubernamentales, instrumentos, proyectos que encaminen a la economía hacia los objetivos planteados de bienestar social, ¿no? Aquí, otra vez la disyuntiva, bienestar por medio de la liberalización o bienestar motivado por el Estado. Y en ese sentido, el mercado se puede plantear o perfecto o imperfecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Se pueden estudiar las dos partes. Y llegamos a la definición. La definición de la macroeconomía a grandes rasgos solamente lo vamos a dar a ver en 3 rubros. Estudiamos los grandes agregados macroeconómicos. También dentro de la macroeconomía podemos ver a la economía global. O la macroeconomía puede ser parte económica que estudia el desempleo, la inflación, el tipo de cambio en un país, en una región o en el mundo entero. Son algunas de las definiciones de macroeconomía. Llegamos a la metodología. ¿Cuál es el método? ¿Cómo nosotros podemos estudiar a esas grandes regiones, a esos países, ¿no? Y podemos entender que hay 2 grandes métodos, 2 grandes corrientes. Una que le llamamos de lógica aristotélica, que vemos nuestro objeto de estudio fijo, establecido. Esa es la lógica aristotélica. Ve la realidad lineal, ¿no? Estática. Y es difícil incorporar conocimiento bajo ese método. En cambio, el método dialéctico plantea una antítesis, tesis y síntesis, porque observa a los objetos en su constante cambio, devenir y transformación. Luego entonces, el método de la lógica aristotélica ve el objeto estático. El método dialéctico lo ve cambiante.
¿Cómo será la realidad? ¿Será fija? Si ahorita yo los observara, podría plantear, ahí donde se encuentran, ahí los voy a encontrar 10, 20 o 30 años después. En lo personal yo veo la realidad dinámica y establecería como prioridad el método dialéctico. Resumiendo, para cerrar esta primera sesión, lo que vimos fue la presentación de la materia. Vimos el temario, vimos los objetivos, la finalidad, vimos definiciones de macroeconomía, vimos el mercado, perfecto o imperfecto. Y terminamos con la metodología. Espero que les haya servido esta primera sesión de muchísimo, que haya despertado en ustedes esa idea por el saber macroeconómico. En lo personal a mí me encanta. Por eso es que continúo en el doctorado con una línea de investigación del sistema financiero. Algunas fuentes de información para esta primera sesión fue Colegio de Empresarios, el temario de macroeconomía, que ustedes yo me imagino que ya lo tienen, Internet, diversas páginas para las ilustraciones, y me basé también en Dorbus and Fisher y otros, es el libro de macroeconomía. Espero que en esta primera sesión haya sido de el gusto de ustedes y ya nos veremos en sesiones posteriores de la macroeconomía. Su servidor, Marco Tulio Cisneros, les da las gracias. Hasta la vista.